Durante años, a Michael Harper lo señalaron como dueño de un rancho maldito, mientras sus vecinos se burlaban y lo condenaban al desprecio. Eran ellos mismos, encabezados por George Miller, quienes habían creado la mentira para quedarse con sus tierras, ocultando tras risas una injusticia calculada. Pero un hallazgo inesperado en el viejo granero, revelado gracias a su perro Ranger, destapó secretos capaces de cambiarlo todo. Y solo escuchen cómo este giro sacudió al pueblo entero. Y por qué, al final, la verdad y la justicia lograron imponerse. Cuando Michael Harper heredó el rancho semiderruido de su abuelo, en un pequeño pueblo fronterizo de Texas, la noticia corrió más rápido que el viento del desierto. Los vecinos no tardaron en sonreír con sorna, repitiendo una y otra vez lo mismo. «El rancho de los Harper está maldito». Lo decían como si fuese un rezo, una advertencia que nadie debía ignorar. Los ancianos, sentados en las terrazas polvorientas de las cantinas o en los porches al atardecer, contaban historias que habían pasado de generación en generación. Chillidos extraños que atravesaban las noches, caballos que caían sin razón. Hombres que pasaban una sola jornada allí y que misteriosamente abandonaban el pueblo sin volver jamás. Para Michael, aquellas historias no eran más que cuentos viejos, creados para mantener vivo un miedo colectivo. Había servido como mecánico en el ejército. Conocía la crudeza de la vida y había visto cómo los rumores podían desmoralizar más que cualquier bala perdida. Por eso, cuando puso un pie en la tierra resca y vio las cercas rotas, los muros desmoronados y la hierba seca cubriendo lo que una vez fueron campos fértiles, no sintió terror, sintió un desafío. Su motivación era clara: devolverle la dignidad al rancho, levantar lo que había caído y honrar el apellido de su familia. El recuerdo de su abuelo seguía vivo en cada poste medio enterrado, en cada tablón carcomido por el tiempo. Para Michael, restaurar aquel lugar no era un simple capricho, sino un deber. Quería demostrar que los Harper no eran una familia de cobardes que huían cuando las cosas se volvían difíciles. No, ellos habían resistido, y él debía continuar esa lucha. Pero para los vecinos, la tenacidad de Michael era como una bofetada directa al orgullo que habían cultivado durante años. Ellos habían aprendido a convivir con la leyenda del rancho maldito, usándola como explicación fácil para cada desgracia. Si el ganado enfermaba, era culpa del rancho. Si un joven desaparecía en busca de trabajo en otra ciudad, decían que el rancho lo había expulsado. Esa narrativa les servía. Y lo último que deseaban era que alguien, mucho menos un Harper, se atreviera a ponerla en duda. Las sonrisas que dirigían hacia Michael eran máscaras que escondían incomodidad. Reían, lo llamaban ingenuo, se burlaban de su esfuerzo, pero en el fondo lo que sentían era temor. Porque si él lograba levantar de nuevo ese rancho, si demostraba que no había maldición alguna, toda la red de supersticiones con la que habían vivido se derrumbaría. Y con ella también caerían los secretos que muchos preferían mantener ocultos. Michael no discutía ni respondía a las burlas. Su carácter estaba forjado en lugares donde el ruido de las máquinas y la disciplina pesaban más que las palabras vacías. Con cada amanecer se dedicaba a reconstruir. Colocaba nuevas tablas, reparaba techos, limpiaba los corrales. Bajo el sol abrasador trabajaba sin descanso, acompañado únicamente por Ranger, su pastor alemán. El perro se movía libremente por los alrededores, vigilante, siempre fiel, como si entendiera que aquella tierra también era suya. Y cada tarde, cuando el cielo se teñía de tonos rojizos y el viento agitaba los matorrales, Michael se sentaba en el porche con Ranger a sus pies. Miraba los campos en silencio, pensando que cada clavo, cada golpe de martillo era un paso más para demostrar que el apellido Harper aún tenía peso. No buscaba aprobación, ni mucho menos compasión. Solo quería que, algún día, cuando los mismos que hoy se reían pasaran frente a su rancho, tuvieran que bajar la mirada, porque para él, la verdad era sencilla. No había maldiciones en la tierra, solo en los corazones de quienes necesitaban creer en ellas para justificar sus miedos. Y él, Michael Harper, había decidido no huir nunca más.
Cada mañana, cuando el sol apenas asomaba por detrás de las colinas y el aire todavía era fresco, Michael Harper se levantaba temprano, tomaba sus herramientas y comenzaba a trabajar en el rancho. El sonido constante del martillo golpeando los clavos contra la madera se mezclaba con el canto de los pájaros y el crujir de las tablas viejas. Era un ritmo paciente, casi obstinado, que marcaba el pulso de sus días. No trabajaba para impresionar a nadie. Lo hacía por convicción, porque sentía que cada clavo hundido era una declaración silenciosa de resistencia frente a todos los que lo observaban con burla. Los vecinos pasaban por el camino de tierra en sus camionetas levantando polvo, y entre ellos estaba siempre George Miller, uno de los más ruidosos y orgullosos. Bajaba la ventanilla y lanzaba carcajadas cargadas de desdén. «¡Hey, Harper!», gritaba con voz burlona. «Asegúrate de construir una jaula lo bastante grande para encerrar a todos tus fantasmas». La frase se repetía casi a diario, acompañada de risas de quienes lo acompañaban en la cabina. Era como un ritual de desprecio, una forma de recordarle que para el pueblo él estaba desafiando lo intocable. Michael no levantaba la cabeza ni respondía. Su martillo seguía golpeando, sus manos firmes, aunque dentro de él se encendía una rabia que mantenía contenida. Había aprendido a no dejarse llevar por provocaciones, pero cada palabra de burla se clavaba como una astilla invisible. Lo que lo sostenía era la presencia de Ranger, su pastor alemán, que siempre estaba cerca vigilando, corriendo alrededor del terreno o simplemente echado bajo la sombra observando a su dueño. Para Michael, Ranger no era solo un perro guardián. Era la prueba viviente de que la lealtad existía, incluso cuando los hombres daban la espalda. La mirada fiel del animal le recordaba que no estaba solo en esa lucha silenciosa. Pero un día, algo inesperado alteró aquella rutina. Ranger, con los sentidos siempre alerta, divisó a lo lejos la figura ágil de un coyote que cruzaba cerca de las ruinas del corral. Sin pensarlo dos veces, salió disparado con un ladrido fuerte, la tierra seca levantándose bajo sus patas. Michael apenas alcanzó a gritar su nombre, pero el perro, impulsado por el instinto, saltó sobre el viejo cercado que delimitaba la zona más abandonada del rancho. El corazón de Michael se detuvo un segundo. Sabía a dónde se había metido su perro. El antiguo granero, el lugar que todos en el pueblo llamaban el corazón de la maldición. Esa construcción de madera podrida y vigas inclinadas era el centro de todas las historias que alimentaban el miedo colectivo. Los vecinos aseguraban que cualquiera que entrara allí salía cambiado, o que a veces simplemente no salía. Para ellos, ese edificio era la prueba viva de que la tierra de los Harper no debía ser habitada. Michael dejó caer el martillo, su respiración se aceleró y corrió hacia el lugar. El polvo se levantaba tras sus pasos, y el crujido de las tablas viejas se hacía más nítido a medida que se acercaba. El silencio del granero resultaba extraño, como si incluso el viento se negara a cruzar esas paredes. Dentro, Ranger ladraba con fuerza, un sonido que rebotaba en el vacío y que parecía pedir ayuda. Michael se detuvo frente a la puerta desvencijada, sintiendo una mezcla de preocupación y una tensión difícil de describir. No creía en maldiciones, lo había repetido 1000 veces, pero algo en su interior lo ponía en alerta. No se trataba de miedo irracional, sino de esa intuición que nace cuando uno se encuentra ante lo desconocido. Ranger había entrado allí persiguiendo un simple coyote, pero Michael presentía que al cruzar esa puerta no solo encontraría a su perro, encontraría también la primera pieza de una verdad enterrada durante años bajo las risas y las habladurías del pueblo. Y mientras apoyaba la mano sobre la madera astillada para empujarla, lo comprendió. Ese instante sería un punto de no retorno. El ladrido desesperado de Ranger atravesó la oscuridad como una alarma que no podía ignorar. Michael corrió hacia el viejo granero, con la linterna en la mano y el corazón golpeando con fuerza contra su pecho. Empujó la puerta de madera, que chirrió como si se resistiera a ser abierta, y entró de golpe. Lo recibió una quietud opresiva, un silencio tan espeso que parecía absorber cualquier sonido.
roto apenas por el rasguño nervioso de las garras de su perro contra las tablas podridas del suelo. Ranger estaba en tensión. Su cuerpo rígido, los colmillos al descubierto, gruñendo hacia un rincón vacío, como si viera algo que los ojos de su dueño no podían captar. La luz amarillenta del faro cortó la penumbra, revelando poco a poco la escena. En las paredes se distinguían símbolos grabados en la madera, trazos toscos y descoloridos que no se parecían a simples marcas de tiempo. Eran dibujos que evocaban la idea de rituales antiguos, formas circulares, cruces incompletas y palabras ilegibles que parecían haber sido hechas con prisa, como si alguien hubiese querido dejar un mensaje o un aviso mucho tiempo atrás. Michael sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su abuelo nunca le había hablado de nada semejante. Para él, aquel granero había sido siempre un lugar olvidado, usado apenas para guardar herramientas oxidadas opacas de heno viejo. Pero lo que veía ahora contradecía esa imagen inocente. ¿Por qué habría de ocultar su abuelo un secreto tan extraño? Ranger seguía mirando con fiereza a la nada. El pelo erizado en su lomo era señal de alerta. Michael respiró hondo, intentando convencerse de que lo que tenía delante era solo la huella de supersticiones pasadas, algún capricho de los hombres que habían habitado esas tierras antes que él. Sin embargo, la sensación de inquietud crecía, como si estuviera a punto de descubrir algo que no debía. Avanzó con cautela, cada paso hacía crujir las tablas carcomidas, hasta que una de ellas gimió bajo su peso con un sonido hueco. En ese instante, del techo se dio un pedazo de polvo, y cayó un bulto envuelto en un saco antiguo. Michael levantó la linterna y el haz de luz iluminó aquel objeto cubierto de telarañas, pesado, que parecía haber estado allí décadas enteras. Se agachó, con las manos tensas, y lo abrió. El olor a humedad y óxido lo golpeó de inmediato. Dentro encontró un conjunto de cuadernos viejos, con tapas agrietadas y páginas amarillentas, junto a un arma oxidada, inútil ya por el tiempo. Las manos de Michael temblaron al abrir el primero de los diarios. Las páginas estaban llenas de anotaciones hechas con letra apretada, difícil de leer, pero suficiente para reconocer los nombres escritos en los márgenes. Se quedó helado. Esos nombres no le eran ajenos. Pertenecían a los mismos vecinos que hoy lo ridiculizaban a diario, los mismos que repetían con burla que su rancho estaba maldito. Ahí estaban, uno tras otro, como una lista oculta que nunca debió salir a la luz. Un golpe de sorpresa lo atravesó, seguido de una oleada de desconcierto. No entendía por qué su abuelo habría guardado algo así, ni qué significado tenían esas anotaciones. Pero en su interior supo que ese hallazgo era mucho más que un conjunto de papeles viejos. Era una pieza de verdad enterrada, una clave que podía explicar no solo las leyendas del rancho, sino también la actitud de quienes lo habían convertido en blanco de burlas y sospechas. Ranger, mientras tanto, no dejaba de gruñir, como si percibiera que aquello no era solo un recuerdo polvoriento del pasado. Michael cerró el diario con un gesto firme. Una certeza lo invadía. El supuesto maleficio del rancho no era lo que todos creían. Y ese descubrimiento, aunque apenas acababa de empezar a desplegarse, lo cambiaría todo. Los diarios, amarillentos por el paso del tiempo, resultaron ser confesiones veladas de un pasado oculto. Michael los leyó con atención bajo la tenue luz de su linterna, pasando las páginas con manos temblorosas, mientras Ranger permanecía cerca, inquieto. Al principio creyó que se trataba de simples recuerdos de su abuelo, anotaciones de la vida cotidiana en el rancho, pero pronto descubrió algo mucho más profundo. Las páginas relataban incidentes que durante años habían sido interpretados como señales de una maldición. Ganado que enfermaba sin explicación, incendios repentinos en los corrales, animales muertos encontrados en circunstancias extrañas. Sin embargo, la escritura dejaba claro que no se trataba de hechos sobrenaturales. Eran actos deliberados, planeados y ejecutados, con la clara intención de dañar. Sabotaje, repetía una y otra vez el abuelo en sus notas. Michael sentía cómo cada palabra caía sobre él, como un peso insoportable. Su abuelo había documentado lo que sospechaba.
Los mismos vecinos que ahora se burlaban y alimentaban la leyenda habían estado detrás de aquellos sucesos. Sus nombres aparecían una y otra vez, vinculados a noches en las que el ganado fue envenenado, a incendios que destruyeron cosechas, a ataques contra caballos y perros del rancho. No era azar, no era casualidad, y mucho menos un castigo divino, como se murmuraba en el pueblo. Era un plan bien diseñado, repetido durante décadas, con un solo objetivo: obligar a los Harper a abandonar la tierra. El corazón de Michael se agitaba con cada nueva revelación. Ahora comprendía que las risas de George Miller y de los otros no eran producto de una simple envidia por su esfuerzo o de un deseo de ridiculizarlo. No, eran parte de una estrategia cuidadosamente construida: disfrazar la verdad con burlas, mantener viva la historia del rancho maldito, para que nadie dudara del peligro, y al mismo tiempo, ocultar sus propios intereses. Aquellas tierras no eran solo un pedazo olvidado del desierto. Representaban recursos, agua, espacio, futuro. Por eso habían querido arrebatárselas a su familia desde hacía tanto tiempo. Michael cerró los ojos por un instante, tratando de asimilarlo. Toda su vida había pensado que la hostilidad del pueblo era simple tradición, un legado de rumores sin fundamento. Pero los diarios revelaban algo distinto. Un engaño mantenido a conciencia, un miedo alimentado para proteger a los verdaderos culpables. En ese momento sintió cómo la rabia lo atravesaba de forma más intensa que nunca. No era la ira de alguien ridiculizado, sino la furia de quien descubre que su familia había sido víctima de una injusticia prolongada, disfrazada de superstición. Se levantó del suelo con los cuadernos en la mano, respirando hondo, tratando de mantener el control. Ranger, percibiendo la tensión de su dueño, lo observaba con las orejas erguidas, listo para cualquier señal. Michael sabía que lo que tenía en sus manos era peligroso, pruebas que podían cambiar la versión oficial de la historia del pueblo. Y también sabía que, si los nombres que aparecían allí eran ciertos, enfrentarse a esa verdad significaba desafiar a hombres que todavía tenían poder e influencia. Sin embargo, ya no podía dar marcha atrás. El velo se había levantado y el mundo que conocía acababa de volcarse. Comprendió, con una claridad que dolía, que su lucha no era solo contra ruinas y prejuicios, sino contra una mentira cuidadosamente sostenida durante generaciones. Y esa certeza encendió en él una determinación que lo hizo sentirse más fuerte que nunca. El gélido silencio del granero se rompió con su voz apenas murmurada: nunca más. La noche siguiente, el ambiente del pueblo estaba cargado de la rutina de siempre. Luces amarillentas iluminaban el frente del bar. El murmullo de voces se mezclaba con risas y el sonido metálico de vasos al chocar sobre la barra. Allí, como cada tarde, un grupo de vecinos se reunía a cuentar las novedades, aunque en realidad casi siempre el tema era el mismo: el tonto de Harper y su empeño en devolver la vida a un lugar que, según ellos, estaba destinado al fracaso. Las bromas eran repetitivas, frases mordaces dichas en voz alta para asegurarse de que todos escucharan, y carcajadas que se reforzaban entre sí, como si se necesitaran unos a otros para sostener la farsa. Esa noche, sin embargo, algo distinto se respiraba en el aire. La puerta del bar se abrió y Michael Harper entró con paso firme, llevando en sus manos los viejos diarios que había encontrado en el granero. Su silueta, iluminada por la luz tenue del interior, atrajo de inmediato las miradas de quienes estaban sentados alrededor de las mesas. El murmullo se apagó poco a poco, hasta que reinó un silencio expectante. Michael no pronunció palabra al principio. Simplemente avanzó entre la multitud y dejó caer los cuadernos sobre la mesa donde George Miller y sus compañeros bebían con gesto satisfecho. El golpe seco de los diarios contra la madera resonó como una sentencia. «Así que ustedes fueron la maldición», dijo con voz firme, mirando directamente a George y a los demás. «No mi abuelo, no este rancho. Ustedes». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas, imposibles de ignorar. La multitud, acostumbrada a reír a costa de Michael, se quedó inmóvil. Algunos intercambiaron miradas nerviosas, y varios rostros palidecieron cuando reconocieron en las tapas gastadas de los diarios el objeto de una verdad que preferían mantener enterrada.
Michael los había desenmascarado frente a todos, sin gritos ni insultos, solo con la fuerza de las pruebas en sus manos. George Miller fue el primero en reaccionar. Se levantó despacio, intentando conservar la seguridad que lo caracterizaba, pero su voz sonó menos firme de lo habitual. «Son historias viejas, cuentos polvorientos», dijo agitando la mano como si quisiera apartar el peso de las acusaciones. «Nadie en su sano juicio va a creer en unos papeles escritos por un hombre que ya no está aquí para defenderse». Michael no se inmutó. Clavó su mirada en la de George, y en ese instante la sala entera comprendió que ya no hablaba un hombre vencido por las burlas, sino alguien que había encontrado la raíz de la verdad. «Estos papeles», respondió, pronunciando cada palabra con calma, «ya están en manos del sheriff». El silencio que siguió fue absoluto. Algunos vecinos apartaron la vista, otros tragaron saliva con incomodidad. La burla colectiva, aquella costumbre que se había convertido en un ritual casi cotidiano, se desmoronó en un solo instante. Las sonrisas desaparecieron, y la tensión llenó el lugar como un viento helado que recorre las llanuras antes de la tormenta. Michael permaneció allí unos segundos más, sin bajar la mirada, dejando que la certeza de sus palabras calara en cada uno de los presentes. Luego recogió a Ranger, que lo esperaba junto a la puerta, y salió del bar sin volver la vista atrás. Esa noche, el pueblo entero entendió que el mito del rancho maldito estaba a punto de romperse, y que los verdaderos fantasmas ya no podían esconderse tras cuentos viejos, ni tras risas falsas. Cuando el sheriff tomó los diarios y comenzó la investigación, el pueblo entero entró en una calma tensa, como si todos supieran que las máscaras estaban a punto de caer. Las primeras semanas fueron de rumores, de silencios prolongados en la plaza, de miradas esquivas cuando Michael cruzaba el camino principal acompañado de Ranger. Poco a poco, sin embargo, los secretos escritos en aquellas páginas se fueron confirmando. El sheriff llamó a declarar a varios de los nombres que aparecían en las anotaciones, y lo que al inicio parecía una simple sospecha, terminó revelándose como una red de acciones deliberadas, repetidas durante generaciones. Bajo la presión de las pruebas y el peso de sus propias conciencias, algunas de las familias más influyentes reconocieron lo que todos se habían negado a aceptar. Habían tratado de expulsar a los Harper de sus tierras desde hacía décadas. Los motivos quedaban claros. Esa franja de terreno, con acceso a agua subterránea y espacio fértil para expandir los cultivos, era demasiado valiosa como para dejarla en manos de una sola familia. Inventar la historia del rancho maldito había sido el recurso más sencillo. Un relato de miedo transmitido de boca en boca, adornado con exageraciones, y reforzado cada vez que algo malo sucedía en el pueblo. Los supuestos ruidos extraños en las noches resultaban ser maniobras provocadas. Los incendios tenían manos humanas detrás, y el ganado muerto había sido víctima de venenos escondidos en la oscuridad. Lo que se había presentado como un misterio sobrenatural no era más que una estrategia fría y calculada para quedarse con tierras ajenas. El día en que todo salió a la luz fue distinto a cualquier otro en la memoria de Michael. El sheriff reunió a los habitantes en la plaza central y con voz firme relató los hallazgos de la investigación. No usó adornos ni giros de palabras. Expuso la verdad tal como estaba escrita en los diarios y confirmada por las confesiones. El murmullo de la multitud se transformó en un silencio pesado cuando quedó claro que aquellos que durante años habían señalado a los Harper como portadores de desgracias eran, en realidad, los responsables de sembrar el mal. La gente volteó la mirada hacia George Miller y hacia los demás que siempre habían liderado las burlas. Sus rostros ya no tenían la seguridad de antes. Los mismos que reían a carcajadas en el bar, ahora mantenían los ojos bajos, incapaces de sostener la vergüenza. Michael observaba todo con una serenidad extraña. Sentado en un banco junto a Ranger, el perro, siempre a su lado, permanecía tranquilo, como si entendiera que la batalla más difícil ya estaba ganada. Cada vecino que pasaba frente a él desviaba la mirada. Sus gestos antes cargados de desprecio, ahora eran de incomodidad y de silencio. No hacían falta palabras. El contraste era evidente. Quienes habían usado el miedo como arma, ahora caminaban en la sombra de su propia culpa.
Por primera vez en mucho tiempo, Michael sintió alivio. No era una alegría ruidosa ni una victoria celebrada con gestos grandilocuentes. Era un descanso profundo. El peso de generaciones de acusaciones injustas cayendo finalmente al suelo. La leyenda del rancho maldito se había derrumbado frente a todos. Y lo había hecho gracias a la lealtad de un perro que no dudó en adentrarse donde nadie más se atrevía. Ranger, sin proponérselo, había sido la clave para abrir el secreto que mantenía al pueblo encadenado a una mentira. Michael acarició la cabeza de su compañero y respiró hondo. El viento soplaba diferente, libre de aquel murmullo envenenado que siempre rodeaba su tierra. Y en ese momento comprendió que, aunque el camino por delante aún estaría lleno de desafíos, ya no tendría que cargar con el peso de un destino maldito. Ahora todos sabían dónde había estado la verdadera fuente del mal. Y esa verdad, esa verdad, revelada al fin, se convirtió en el cimiento de su nueva vida. El rancho, que durante años había sido visto como un lugar de desgracia y temor, comenzó poco a poco a recuperar vida. Lo que antes eran paredes descascaradas y vigas carcomidas por el tiempo, se convirtió en un espacio renovado donde cada clavo y cada tabla hablaban del esfuerzo de Michael Harper. El viejo granero, corazón de tantas historias de miedo, fue restaurado con paciencia. Michael borró los símbolos extraños que habían alimentado la leyenda. Los limpió con sus propias manos hasta que la madera quedó lisa. Y en su lugar grabó con orgullo el emblema de su familia. Un signo sencillo pero lleno de significado. La marca de los Harper, símbolo de resistencia y continuidad. Aquel gesto no solo transformó la estructura, sino que también marcó un cambio en la percepción de todos los que lo observaban desde fuera. Los vecinos, que antes reían con desprecio cada vez que lo veían trabajar, guardaban ahora silencio. Al pasar por el camino que bordeaba el rancho, ya no lanzaban bromas hirientes ni comentarios sarcásticos. Miraban de reojo, bajaban la vista, y algunos incluso se detenían para ofrecer palabras de disculpa. Eran disculpas torpes, tímidas, dichas con voz baja, como quien sabe que no hay forma de borrar años de ofensas con unas cuantas frases. Michael las aceptaba sin rencor. No lo movía la sed de venganza, nunca había buscado eso. Lo que lo había impulsado desde el principio era la justicia, el deseo de limpiar el nombre de su familia y demostrar que la verdad, por muy enterrada que estuviera, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Cada rincón del rancho empezaba a transformarse. Los campos que antes eran vistos como yermos se llenaban de verde. Las cercas reconstruidas daban forma nuevamente a los corrales, y el aire ya no se sentía cargado por rumores y supersticiones, sino por el aroma de la tierra viva. El lugar que había sido condenado como un maldito paraje se convirtió en un espacio de trabajo y esperanza, en un testimonio de que la perseverancia puede más que el miedo colectivo. Una mañana, cuando el sol despuntó sobre los campos, bañando todo con tonos dorados, Ranger corrió libremente entre la hierba. Sus patas golpeaban la tierra con alegría, y su figura fuerte y ágil contrastaba con la tranquilidad del paisaje. Michael lo observaba desde el porche, con una mezcla de orgullo y gratitud. Ranger no era solo un perro fiel, era el compañero que lo había acompañado en cada momento de duda. El primero en entrar en la oscuridad del granero y en señalarle el camino hacia la verdad. Mientras lo miraba correr, Michael comprendió que sin él quizás todo habría quedado oculto, y que aquella lealtad inquebrantable había sido la llave para desarmar una mentira que llevaba generaciones dominando a su pueblo. Al final, pensó mientras el viento agitaba suavemente los trigales. A veces basta con un amigo dispuesto a entrar en la sombra para que la verdad salga a la luz. Y en ese instante, el espectador que acompañaba la historia sentía el peso del verdadero desenlace. La supuesta maldición no había sido más que una farsa, y lo que emergía de las ruinas era una historia de coraje. La mentira se desplomaba y la verdad triunfaba. Michael, con la frente en alto y Ranger a su lado, no solo había recuperado la dignidad de su apellido, sino que había demostrado que la perseverancia, la justicia y la lealtad tienen la fuerza suficiente para cambiar el destino de un hombre y de toda una comunidad.